Hola, bendiciones. Hoy les voy a hablar acerca de cómo se vivían los días de Noé, que es una de las señales antes del día del juicio final, que dice que se vivirá como los días de Noé. Entonces, en Mateo 24 dice, cuando habla de una gran tribulación, que luego es la venida del Mesías y del juicio, que será como los días de Noé, dice más, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Con respecto a eso, significa no es que sea algo fuera de lo común que estuvieran bebiendo, comiendo, casándose, porque o sea, es algo que se ha dado siempre, pero lo que quiere decir que, como la palabra también en otro pasaje dice que la venida del Mesías y del juicio será como ladrón en la noche, vendrá para todos aquellos que anden en tinieblas. Entonces, mientras estos que vivían en tinieblas comían, bebían, se casaban, es decir, estaban distraídos en esos afanes, entonces ahí así vino el diluvio y se los llevó a todos en los días de Noé, y así también serán los últimos días, porque cuando habla de las señales antes del fin dice que habrá terremotos, hambre, peste, más violencia, eh, muchas señales en el sol, en el mar, en la naturaleza en sí, y además de una gran persecución a los creyentes, y todo eso se desencadenará en un periodo son 7 años, pero el último, que de gran tribulación, dice como nunca se vivió en la tierra y nunca más lo habrá. Entonces esos días serán como en los días de Noé, que mientras algunos estaban distraídos en su vida, que bebían, comían, se casaban, así vino el diluvio y se los llevó a todos. Porque la palabra dice que será la venida del Mesías como ladrón en la noche. Entonces voy a ir con respecto a los días de Noé, cómo era que se vivía. En Génesis dice que en esos días aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y es mejor que prestemos atención en eso, porque los voy a llevar al libro de Enoc, que es un libro apócrifo, que no es considerado sagrado, pero que tiene mucho que ver con la palabra. Ahora vamos a ver por qué. Dice que viendo los hijos del Eterno que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos del Eterno a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que solo el único designio en los pensamientos de su corazón en esos días, las personas solamente pensaban en hacer mal. El único designio de los pensamientos del corazón de ellos era el continuo mal, continuamente hacer el mal. Así que, bueno, así se vivían esos días, que solo pensaban en hacer el mal. Y no solo eso, sino que a lo que me quería referir es que los hijos del Eterno tomaron de las hijas de los hombres porque eran hermosas, y les engendraron hijos, y había gigantes en la tierra, dice, en aquellos días, y que los hijos del Eterno fueron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, hombres, varones de renombre. Bueno, en el libro de Enoc nos dice, capítulo 1, versículo 2. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del Eterno, las vieron y las desearon, y
se dijeron unos a otros: vayamos y tomemos mujeres de entre las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Entonces en el libro de Enoc nos dicen que aquellos hijos del Eterno, que eran llamados los vigilantes, tomaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y entonces luego más adelante dice que el jefe de esos ángeles, Malachim, eran como 200 que descendieron en el monte Hermón, y que el jefe de ellos temía de que él solo tomara esa acción y sea culpable de ese gran pecado. Entonces se pusieron de acuerdo todos, comprometiéndose a estar bajo maldición por el hecho de haber tomado mujeres, y entonces así lo hicieron. Eran 200 Malachim ángeles, y dice que tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas las mujeres de la tierra. Comenzaron a habitar y contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 4 o 5 metros de altura, que nacieron sobre la tierra y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerlos. Bueno, entonces en Génesis nos dice que habían gigantes, pero no dice que los ángeles, esos vigilantes, hayan engendrado a esos gigantes con las hijas de los hombres, o sea, las mujeres que habían tomado. Pero sí nos dice que habían gigantes. Entonces, yendo al libro de Enoc, especifica que eran esos 200 ángeles, que eran los vigilantes, los cuales se pusieron de acuerdo para tomar mujeres y que engendrarles hijos. Además le enseñaron la magia, la brujería y muchas artes más, y todo para otras ciencias para hacer el mal, que voy a seguir explicando ahora. Entonces en el libro de Génesis no nos dice que sean los vigilantes ángeles, digamos, que descendieron a la tierra, sino que dice los hijos del Eterno. Y algunos por eso piensan que se refiere al ser humano, o sea, al hombre, al que vivía en la tierra. Pero en el libro de Enoc nos dicen que eran ángeles, los vigilantes que descendieron a la tierra, y que ellos tomaron mujeres para sí, le engendraron hijos, y que de ellos salieron los gigantes, de esos hijos que engendraron. Acá en Génesis no nos especifica bien, solo dice que había gigantes en aquellos días, y que, bueno, los hijos del Eterno tomaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Pero igual es bastante claro. Pero más leyendo el libro de Enoc, que nos dice que le engendraron hijos y parieron gigantes. Así que bueno, entonces les enseñaron a hacer brujería, magia, y cuando ya no lograban abastecerse de alimento, entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra todos los reptiles y contra todos los peces del mar, y se devoraban unos a los otros la carne de los otros, y bebían su sangre. Y Azael, dice que es Satanás, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Entonces acá vemos que en el libro de Enoc dice que Satanás y sus ángeles, que habían descendido a la tierra, esos vigilantes, les enseñaron a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre. Por eso es que también se mataban unos a otros, porque lo dice también en el libro de Enoc, que era tanta la violencia, y lo podemos ver en Génesis también, que el único pensamiento del hombre era solamente hacer el mal. O sea, les habían enseñado las artes y la ciencia para hacer el mal, tanto la magia como la brujería, y a fabricar espadas de guerra, o sea, con la cual se mataban. Y dice que entonces creció mucho la maldad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas, dice. También hicieron que se mezclaran entre especies de animales. Eso es lo que hicieron los gigantes, que eran llamados los Nefilim, que fueron los hijos de los ángeles, descendieron y tomaron las mujeres de la tierra. Ahí, ¿quiénes
que afirman y piensan que este libro, como fue excluido y no se cuenta como un libro sagrado, entonces que no es cierto, que no fue inspirado por el Eterno. Pero si vemos en cualquier Biblia, nos aparece el nombre de Enoc, es decir, que existió, fue el bisabuelo de Noé, que también tuvo una visión acerca del diluvio. En ese tiempo, como dice, lograron corromperse en todas las formas, se devoraban unos a los otros, se mezclaban entre especies. Entonces en el libro de Enoch nos dice que es uno de los motivos por los cuales vino el diluvio, fue por culpa de esos gigantes que devoraban mucha carne y mataban a los hombres, y que hicieron que se mezclaran entre especies y se corrompieron en todas las formas. Entonces el Eterno envía al ángel Miguel para aprisionar a esos ángeles que habían engendrado hijos con las mujeres, y trajo espada para que se destruyeran unos a otros entre los gigantes que eran los Nephilim, y que sus padres, que digamos esos ángeles vigilantes que habían llegado a la tierra, no pudieran hacer nada, y ellos están atados en prisiones para el día del juicio. Yendo a Levítico capítulo 19, versículo 19, que es un libro que está incluido en la Biblia, vemos que dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Entonces vemos que las mezclas no les agrada al Eterno, tanto de especies, de animales como de plantas, y eso es lo que dice el libro de Enoc que se hizo. Y bueno, además de devorarse unos a otros, matarse, y bueno, la violencia, como dice en Génesis también. Pero lo que no especifica es si esos gigantes perecieron con el diluvio, solo dice que se mataban unos a otros. Pero como vemos en Génesis, que es un libro que está incluido en la Biblia, que había gigantes, es decir, que eso lo que habla es acerca del tiempo de Noé cuando fue el diluvio. Es muy probable que sí existieran todavía, porque si lo dice en el Génesis, que es el libro incluido en la Biblia, es porque debe ser así. Ahora vemos en los libros que sí están incluidos en la Biblia, que no fueron excluidos como el libro de Enoc, porque hasta ahora hablé más que nada del libro de Enoc. En Pedro capítulo 2, versículo 4, vemos que habla acerca de ángeles que fueron a prisiones para el día del juicio, así como lo dice el libro de Enoc. Dice: porque el Eterno no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, para ser reservados al juicio. Tiene que estar hablando de esos vigilantes que descendieron a la tierra, porque también, como dice en el libro de Enoc, que fueron atados en prisiones para el día del juicio. Y así no haya sido incluido el libro de Enoc como sagrado, vemos que en Judas, que es uno de los libros incluidos en la Biblia, se nombra Enoc. Así como en el libro de Pedro dice en Judas capítulo 1 versículo 6: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y después en versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Eterno con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En el libro de Judas, que sí es incluido, se nombra a Enoc, también a los ángeles que están en prisiones para el día del juicio, así como dice en el libro de Enoc, y que no fue incluido que como sagrado. Pero vemos que en Génesis también habla de los gigantes, y que en ese libro de Enoc dice que fueron aquellos gigantes los que engendraron las mujeres cuando fueron tomadas por los vigilantes, esos ángeles que descendieron a la tierra, así pecando y corrompiéndose en todas las formas. Porque le enseñaron todas las ciencias para hacer el mal, desde trabajar los metales para las espadas, así haciendo, matándose unos a otros, y sobre las plantas, cómo abortar también dice, y hay mucha información en ese libro. Y bueno, vemos que en Génesis se nombra a los gigantes, y que también habla de los hijos del Eterno que tomaron mujeres
en la tierra, aunque no especifica que sean esos vigilantes, descendieron a la tierra y tuvieron a esos gigantes. Dice en Enoc capítulo 15. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estarán su morada los espíritus malos, proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes en su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malignos. Así que esos espíritus de los nefilín, de los gigantes, son los llamados espíritus malignos que rondan sobre la tierra. Nos dice también en Génesis que miró el Eterno la tierra y aquí que estaba toda corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, bastante similar a lo que dice en el libro de Enoc, y se corrompió la tierra delante del Eterno y estaba la tierra llena de violencia. Así serán los últimos días, que son estos que estamos viviendo y ya empezamos a ver. Y así no tomemos en cuenta ese libro de Enoc, vemos claramente en la palabra, en el libro de Judas, que se nombra a Enoc y a los ángeles que están en prisión preparados para el día del juicio. Como en el libro de Enoc nos habla que fueron a prisiones oscuras para ese día. Tanto en Génesis nos dice que el único camino del hombre era solo el del hacer el mal, y que por eso en los últimos días vendrá como ladrón en la noche el Mesías a traer juicios sobre los que anden en tinieblas, como le había leído en Mateo 24, que dice mientras bebían, se casaban, comían, o sea, porque así como en los días de Noé, ellos estaban distraídos en todos esos afanes, seguían su vida hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y así serán los últimos días como los días de Noé. Que mientras se mataban unos a otros, la violencia era tanta en la tierra que todos habían corrompido sus caminos hacia el mal. El único pensamiento de sus corazones era ese, y que se mezclaban entre especies y todo eso. Bueno, y hasta que vino el juicio por agua en ese momento, en los días de Noé, y los últimos días del juicio que están reservados para el fuego. Así vendrá también como ladrón en la noche, dice la palabra, para todos aquellos que estén en tiniebla. Entonces, mientras estén distraídos en sus malos caminos, así será. También nos dice la palabra como en Sodoma y Gomorra. Después voy a hacer otro video hablando acerca de cómo se vivían esos tiempos. Y bueno, espero que les sirva. Así que shalom, bendiciones, hermanos.